La palabra que vamos a compartir, gracias mis hermanos de alabanza, tiene mucho que ver con el hecho de que usted esté convencido que si el Señor es su pastor, nada le faltará. Quiero tocar algo, parece sencillo, y es sencillo de entenderlo, creo yo, pero espero que así mismo sea sencillo de vivirlo. Jesús reprendió a los fariseos porque ellos trataban siempre con la parte externa del hombre. Nosotros podemos ver en Mateo 23, 25, no tiene que buscarlo, pero Mateo 23, 25, Jesús reprende a los fariseos y les dice que por qué ellos insisten tanto en limpiar la parte externa del vaso cuando la parte interior está sucia. Jesús no estaba hablando tanto del ritual de la purificación o de la limpieza para ir a comer, sino que estaba hablando de nosotros como vasos. La religión y el fariseísmo tiende a tratar con lo externo, pero no trata con el interior del corazón. Mientras que el Espíritu Santo siempre trata con el interior del corazón del hombre. Al Espíritu Santo le interesa tratar con lo interno, le interesa producir un cambio en el corazón, y cuando hay un cambio en el corazón, como una consecuencia, va a haber un cambio en la manifestación o en la expresión de ese corazón, tanto en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, de caminar, de mirar, y en todo lo que hagamos, va a depender de la condición del corazón. Ya bien dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el Espíritu Santo está interesado en limpiar el interior del vaso, no tanto en lo externo, porque lo que contamina al hombre es lo que viene desde adentro y sale y contamina a los demás, además de que lo contamina a uno, ¿verdad? Yo quiero esta mañana hacer una ilustración, algo muy sencillo, para que podamos comprender. Aquí yo tengo una semilla de mango, no sé si todos pueden verla, ¿verdad? Espero que sí. Es una semilla de mango. Este no es un mango, pero es una semilla que bajo las condiciones adecuadas va a germinar, va a dar una plantita. La planta va a crecer, se va a convertir en un arbusto, en un árbol. Posteriormente va a dar un fruto. ¿Y qué fruto va a ser el que va a dar esta semilla, hermanos? Un mango. Por supuesto que va a dar un mango. No esperamos que dé un jícaro, ni esperamos que dé maíz, ni esperamos que dé un melón, ni que dé una pera, ni una manzana, porque la semilla es de mango, ¿cierto? Ok, este no es un mango, pero es una semilla que puede dar como fruto un mango bajo las condiciones correctas y adecuadas, ¿verdad? Que los agrónomos saben cuáles son las condiciones correctas y adecuadas, y lo primero que necesita es tierra, ¿verdad? Para que esto pueda germinar, pues necesita tierra, necesita agua, necesita sol, necesita luz, etcétera, todas las condiciones. Bien, dentro de esta semilla, la palabra semilla, simiente, semen es lo mismo. Dentro de esta semilla está la capacidad para producir un mango. Ok, dentro del corazón del hombre, que es muy engañoso, está una esencia que se llama iniquidad o concupiscencia, que bajo las condiciones adecuadas dará a luz algo que se llama pecado. El problema del fariseísmo es que trata con la consecuencia o con la manifestación de la iniquidad o de la concupiscencia, o sea, trata en sí con el pecado, pero no trata con las raíces o el origen del pecado. En otras palabras, es como cuando nosotros tenemos un árbol que ya está creciendo desmedidamente o un matapalo, y entonces lo que hacemos es que podamos, quitamos las ramas adicionales, pero no tratamos con la raíz. Entonces yo quiero en esta mañana que analicemos una pequeña esencia que está dentro de la semilla, o una semilla que podría dar origen al pecado. Y vamos a hablar esta mañana de la codicia como una semilla del pecado. Yo quiero para esto que primero vayamos a Ezequiel capítulo 28, verso 12, para poner un fundamento, algo que yo no había visto, pero que vi recientemente. En Ezequiel capítulo 28, verso 12,
Ya sabemos que este capítulo y este verso hablan de Satanás, hablan de la serpiente antigua, del dragón, del chamuco, como usted quiera llamarlo. Sabemos que Satanás era un querubín, que para él se habían preparado las flautas, los tamboriles, todos los instrumentos para que él los ejecutara. Él era el que dirigía la alabanza y la adoración en los cielos y tenía otros querubines que se sujetaban a él. Y dice la Escritura que lo hacía tan bien que él entró en mucha altivez, entre comillas, él también entró en mucho activismo. Dice que por la multitud de sus contrataciones, así es que alerta con aquellos que les gusta mucho la actividad, el activismo, ir para aquí, para allá, hacer negocios aquí, etcétera. Pero esta mañana vamos nosotros a centrarnos en otro punto. En el verso 12 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, no es, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Yo quisiera que usted subrayara lleno de sabiduría. Era lleno de sabiduría. Este es el centro esta mañana. Luego, en el mismo Ezequiel, capítulo 28, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En este verso 17 quisiera que usted subrayara de nuevo: corrompiste tu sabiduría. Voy a basarme en estos dos versos para establecer un fundamento. Aparentemente, por lo que la Escritura me dice, Satanás, cuando era un querubín y que él era el sello de la perfección y que era hermoso, era lleno de sabiduría. Yo creo que hay una sabiduría que es divina, hay otra sabiduría que viene del enemigo y hay otra sabiduría que es humana. La palabra dice que hay algunos que se hacen sabios en su propia opinión. Pero la sabiduría humana puede alimentarse de la sabiduría del enemigo. De hecho, hay quienes hoy día son astrólogos, adivinos, magos, agoreros, etcétera, porque la sabiduría humana la quisieron extrapolar hasta un momento, un punto tal de meterse en áreas que Dios no les había permitido, por lo cual el enemigo comenzó, Satanás, aquel que tenía sabiduría, que sabía todas las cosas que fueron reveladas en el cielo. Entonces el enemigo, que conoció todas las cosas porque estuvo allí en el trono de Dios cuando las cosas fueron hechas y creadas, comienza a darle revelación a muchas personas que se meten en áreas que no deben de meterse. Y entonces así es como vienen muchas de las profecías, como las de Nostradamus, y como el enemigo se mete, los santeros y adivinos dan direcciones a los presidentes de las naciones y dicen de cosas que van a ocurrir. Y cuando la gente ve que esas cosas ocurren, dice: era cierto. Entonces ese hombre es de Dios, o la gente se confunde pensando que aquello es de Dios. Pero la verdad es que el enemigo tenía sabiduría cuando estaba en el cielo. Pero sabemos que por causa de la altivez de su corazón, por causa de la codicia de su corazón, él fue tirado a tierra. Y cuando él estuvo en el huerto del Edén, la sabiduría estaba allí con él. Entonces yo quiero que vayamos al momento en que Dios crea al hombre, al género humano, y lo pone en huerto de Edén. Si quiere retroceder conmigo a Génesis capítulo 2, por favor. Y no se le olvide alabar a Dios mientras usted está buscando la Escritura, ¿verdad? Para mantener la unción del Señor. Alábele de todo corazón. En Génesis capítulo 2, vamos a leer el verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo, y si puede subraye todo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo quiero que nos imaginemos por un momento cuál era la condición en el huerto, hermanos. Había árboles de toda clase, de toda naturaleza. Árboles hermosos, con un hermoso follaje, que tenían fruto deleitoso. Póngase a pensar usted que allí había árbol de manzana, allí había árbol de ciruelo, allí había árbol de jocote, de mamoncillo, árbol de aguacate,
mango, por supuesto, estaba naranja, había mandarina, había grapefruit, había toronja, había liche, había de todo lo que usted se pueda imaginar y aún lo que no pueda imaginarse, porque hay frutas exóticas que aquí no las conocemos. Había de kiwi, había de zapote, había, hermanos, bueno, de mamey, de todo lo que usted pueda imaginarse, de anona. Cuánta cosa, cuánto árbol. Mire, nos volveríamos locos, ¿verdad? Con un huerto de esa naturaleza donde podamos encontrar todo árbol, todo fruto, y todo podía comer el hombre. Dios le dijo que podía comer de todo eso. Era una multitud de árboles hermosos. Le dice, pero solo de uno nada más, versus miles de árboles, hay uno solo del cual no quiero que comas. ¿Sabe por qué? Porque ese árbol, si el hombre comía de ese árbol, metafóricamente hablando, ¿qué era lo que ocurría? Satanás, la serpiente antigua, iba a aprovecharse para meterse en la mente y el corazón del hombre, para darle de su sabiduría, para que el hombre experimentara a través de esa sabiduría satánica el mal que Dios no quería que el hombre experimentara. Ahora, ¿qué cosa hay en el corazón del hombre que teniéndolo todo, no le atrae ese todo y esa multitud de cosas bellas y hermosas, sino que siempre va hacia aquella cosita que no le permiten? ¿Cuántos de ustedes han experimentado? ¿Sabe? Estos días yo lo he podido experimentar y Dios me ha estado enseñando. Resulta que me hicieron una extracción, ¿verdad?, en mi boca. Y los doctores me dijeron, no coma nada sólido. Es más, solo líquidos puede comer. A mí me gustan mucho los líquidos, los batidos, los licuados. Pero como me dijeron que no comiera nada sólido, yo no quería líquidos. Todo lo que se me antojaba era sólido. ¿Qué hay en el corazón del hombre que siempre quiere lo que no debe? Y aunque tenga oportunidad de comer o de tener todo lo demás, eso no le llama la atención, no tienen abundancia. No vayamos muy lejos, aquí somos productores de bananos. Y qué ricos son los bananos que producimos aquí, ¿verdad? Pero cuando estamos aquí, no les hacemos caso a los bananos. Ya estamos hasta aquí de bananos. Pero va uno a Estados Unidos, hermano, va al supermercado y entonces, ¡ay, qué bonitos se ven esos bananos! Y aquí nos los regalan por cajas y los dejamos podrir y los menospreciamos a veces. ¡Ay, pero allá compramos por $3 un banano! Porque como eso es lo que no deberíamos porque tenemos, ¿verdad? Así es el corazón del hombre. Y eso pasó a este primer hombre. ¿Sabe que cuando Dios le da esta ordenanza y le dice que de todo eso puede comer, pero de este no? Todavía Adán, en él estaban las dos, el femenino y lo masculino. Todavía era Adán, el género humano. Todavía Dios no había puesto a Adán a dormir el sueño para sacar de él, de su costilla, a la varona, sino que las instrucciones se las dio como género humano, pero en él estaban los dos. Pero después veamos lo que ocurrió ahí mismo en Génesis capítulo 3, en el verso 6. Y vio la mujer, fíjese, que el árbol era bueno para comer. ¿Cuál árbol? Aquel del cual le dijeron que no, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable, si puede subrayar, codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar, ¿qué, hermanos? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe que tantas veces yo he enseñado del Génesis, porque sé que aquí hay una riqueza espiritual, y no me había fijado de verdad, no había profundizado en que dice que vio que era codiciable? Esa es la raíz. Codicia es la raíz de muchos pecados. Era codiciable. Y lo segundo, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que tuvo el querubín cuando estaba en los cielos todavía, que la corrompió y por eso fue lanzado a la tierra. O sea que el origen de todos los pecados realmente no es la desobediencia, no es la rebelión, es la codicia. O sea, el origen, la esencia, la iniquidad del corazón que dio a luz un pecado se llama codicia. ¿Y qué codició? ¿Qué era lo que quería? La sabiduría. Quería ser sabio. Pero sabio en su propia opinión o sabio de parte de la sabiduría que el enemigo quería infiltrarle, porque él fue el que la tentó.
¿Cuál era el propósito del diablo? Infiltrarle a la humanidad de la sabiduría que él tenía a través de pagar un alto precio. Entonces, amados, puesto este fundamento que la codicia es la raíz de muchos males y es el origen de muchos pecados, yo quisiera que veamos que en Deuteronomio, en el capítulo 5, verso 21, uno de los mandamientos que Dios le da a Moisés es precisamente en relación a la codicia. Dios sabía que en el corazón del hombre ya había sido infiltrada la codicia, así como en la semilla de mango, hermanos, que les mostré, ¿verdad? Está la capacidad de dar a luz un mango en el corazón del hombre. A partir de ese momento que la mujer comió del fruto, se infiltró en su corazón, en su espíritu, en su interior, la capacidad de pecar. En base a la codicia, la semilla de codicia se infiltró en el corazón de la mujer. Y de ahí en adelante, a todo aquel que la mujer dio a luz, a todo aquel que engendraron, viene en su interior, en su espíritu, con la semilla de codicia. O sea, el hombre natural es codicioso. Por naturaleza, el ser humano es codicioso. La codicia podríamos describirlo como el deseo desmedido de tener aquello que no nos corresponde tener o aquello que Dios no nos ha otorgado. Es una ansiedad por poseer algo que no nos pertenece o que no se nos ha dicho que podemos tener o que podemos tocar. Entonces en Deuteronomio, en el capítulo 5, verso 21, dice el Señor cuando le da a Moisés los mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que uno de los mandamientos que Dios le da a Moisés en la ley para todo su pueblo dice: no codiciar, porque sabía Dios que estaba en el corazón del hombre desde el huerto del Edén. Ahora, cuando Dios está hablando de las bendiciones y las maldiciones, ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio, y Dios está tratando con la idolatría del hombre, y le dice que no se haga imágenes de fundición, y que no se haga estatuillas, y que las deshaga, y que las pase por el fuego, también Dios ahí hace un llamado de atención al hombre en relación a su codicia. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos en nuestra casa dijes, por ejemplo, con signos del zodíaco, que tenemos ahí una estatuilla de un Buda, que tenemos, que nos trajeron un elefante de mármol, pero que sabemos que era un elefante que estaba dedicado para buena suerte, etcétera. Puede ser algo de oro muy valioso. ¿Qué es lo que decimos normalmente? Ay, no, pero es que esto cuesta miles. Tal vez puede ser una pintura de un pintor famoso, puede ser un libro de un escritor famoso o algo que atesoramos mucho. ¿Y qué es lo que decimos? Ay, no, pero es que tanto dinero. Y me han preguntado, ¿y lo podemos fundir, hermana, y usar ese oro? Yo quiero que vean lo que dice Deuteronomio capítulo 28, creo. No, déjeme ver, en el 7:25 vamos a verlo. Deuteronomio 7, verso 25. Está hablando de las bendiciones de la obediencia. Las esculturas de sus dioses, hablando de los dioses de Egipto, ¿verdad? Quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. En una ocasión, y quizá ya se los he contado como testimonio, nosotros teníamos quizás unos meses, un año de estar en el Señor. Y una de las cosas de las cuales el Señor me liberó es de alcoholismo. Y yo tenía en la alacena de nuestra casa, teníamos botellas de licor de todos los tipos, todos los sabores, todos los olores, ¿verdad? Y parece que eso estaba todavía arraigado, por lo menos en mi corazón, tal vez no en el de mi esposo. Y pasaba el tiempo y aunque ya estábamos en el Señor, allí seguían las botellas guardadas. No las tocábamos, no las probábamos, no bebíamos, pero allí estaban. Desde el momento que allí está algo, es que todavía no lo hemos arrancado del corazón, ¿verdad? ¿Cuántos aquí todavía están guardando las cartas de amor de la primera novia, aunque ya están casados con la tercera? Porque tal vez todavía está en el corazón.
Y entonces llegó un día que el Espíritu de Dios trató conmigo y me dijo que botara todas esas botellas, que las quebrara y las tirara por el fregadero, ¿verdad? Y entonces cuando yo iba a tomar todas aquellas botellas, la hermana que trabajaba con nosotros en la cocina nos dijo: ay no, hermana, no las quiebre, no las bote. Si usted vende eso en el supermercado, ahí sacan más de 20,000 lempiras. En aquel tiempo 20,000 lempiras era muchísimo. Y era como, como que dije: no, te reprendo, Satanás, no me digas nada, y yo voy a botarlas inmediatamente. Pero cuántas veces, hermano, la codicia impide que nosotros seamos totalmente libres de alguna atadura. Si yo agarro esas botellas y las llevo a vender, quizás hubiera tenido dinero, pero era producto de algo que realmente yo no me desprendía. Era por codicia en el corazón. Entonces muchas veces no somos libres de idolatría, no somos libres del anatema que está en nuestra casa, porque hay codicia en el corazón. Decimos: ay no, es que esta medalla me la trajo mi mamá cuando fue hace 20 años a Italia. Es que está bendecida por el Papa. Es que esto vale no sé cuántos miles. Pues fúndala y quémela y bótela. No sea que por codicia usted esté reteniendo cosas todavía que le puedan atar o que puedan ser maldición para usted. La raíz de todo puede ser codicia. ¿De acuerdo? O sea que muchas veces no es el pecado en sí, no es la idolatría el problema. Muchas veces es la codicia la que nos tiene atados a una maldición. Y entonces, amados, en base a esto, que es un fundamento, yo quiero que veamos algunos pecados bíblicos. O sea, pecados que están en la Biblia, en la Escritura, de grandes hombres, de siervos de Dios, pero que han sido históricos y que quizás no los hemos visto como que la raíz y el origen era la codicia. Lo hemos juzgado de otra manera. Y yo quisiera que fuéramos a Josué, por favor, y siempre alabe a Dios, por favor, porque Él vive, amén. Podemos ir a Josué capítulo 7. Yo, antes de que leamos, voy a parafrasearle un poquito lo que ocurrió. El ejército de Israel acaba de tomar Jericó. Josué es el comandante, es el general en jefe que está al frente del ejército. Han logrado entrar, Rahab la ramera que había facilitado, ¿verdad?, que los espías estuvieran allá. Ellos han logrado entrar a terreno del enemigo, ya van a tomar la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, pero para eso tenían que tomar Jericó. Sabemos que entra el ejército, que dan 7 vueltas alrededor de las murallas, que tocan los cuernos de carnero los sacerdotes y que luego dicen a una voz: gloria a Dios, las murallas caen y ellos pueden entrar a la ciudad de Jericó. Ya sabemos todo lo que pasó después, pero el siguiente movimiento era entrar a Jai. Jai era un lugar que estaba todavía ocupado, ¿verdad?, por los cananitas, por el enemigo. Tenían que conquistar, tenían que poseer esa tierra. Y entonces comienzan ahí los ingenieros de milicia, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo y dicen: no, en Jai son unos pocos hombres los que hay. No vale la pena sacrificar a todo el ejército israelita para esos poquitos que están ahí. Vamos a mandar solamente 3,000 hombres. Con 3,000 hombres es más que suficiente para hacer papilla a los poquitos que hay en Jai. Así es que Josué manda solamente 3,000 hombres a Jai para tomar Jai y todos los demás quedan ahí tranquilos. Pero cuando van a conquistar Jai, ¿cuál es el asombro? Que aquellos poquitos de Jai comienzan a vencer al ejército de Israel. Es más, dice que en la cuesta, en la bajada, los eliminaron y que el corazón del pueblo israelita se derritió como agua cuando vio que unos pocos los estaban venciendo a ellos. Josué empieza a clamar a Dios. Mire cuántas veces nosotros tal vez tenemos a la vista el problema y clamamos desesperadamente a Dios porque no lo vemos. Está a la vista, pero no lo vemos. Y Josué comienza y se postra y comienza a clamar a Dios y le dice: ¿cómo es posible que tan pocos en Jai nos estén eliminando a nuestro ejército? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté perdiendo? Hemos perdido 36 hombres, no sé cuántos murieron. Hemos perdido hombres en la batalla. Ellos nos van a deshacer. ¿Por qué? No entiendo, Jehová. Y está ahí Josué clamando, no entiende qué ha pasado. Y entonces vamos a ver aquí en Josué capítulo 7 verso 20 qué fue lo que ocurrió. Jehová le revela a Josué que hay un Acán en el campamento. Él le revela a Josué, Acán era el nombre del hombre, pero le revela que hay un anatema. Anatema es alguien sobre el cual hay maldición, es alguien que tiene una puerta abierta
y que hay maldición sobre él. Así que Josué llama a este hombre Acán y le dice, alaba a Dios y adora a Dios, pero ahora mismo me vas a decir qué es lo que pasó. Y el verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, y ahora subraye, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El pecado de este hombre fue codiciar algo que estaba prohibido. Codiciar. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios estamos codiciando algo que tienen los del mundo? Algo que vemos que tienen las que aparecen en televisión tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué Egipto se está metiendo tanto en el corazón de la iglesia? Porque el pueblo de Dios sigue en codicia en su corazón y está introduciendo a la iglesia las modas del mundo, las costumbres del mundo, la música del mundo, las cosas que hacen los de Egipto, como si no nos bastara la provisión de nuestro Dios. Hermanos, hay tantas cosas que por codicia en el corazón queremos ser iguales a ellos y no somos iguales a ellos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de Egipto. El Señor nos sacó en nuestro espíritu de Egipto para que vivamos en otra dimensión, en lugares celestiales, pero seguimos viviendo en Egipto porque nuestro corazón está codiciando las cosas que son de Egipto. Hermanos, yo veo jóvenes, jovencitas en la iglesia con pulseras en el tobillo. ¿Saben lo que eso significa? Prostitución. La pulsera en el tobillo es un ofrecimiento de las mujeres para que los hombres sepan que las pueden tomar en la cama. ¿Y por qué muchas se lo ponen sin saber? Simplemente porque codician lo que ven que allá afuera se hace, lo que Egipto está haciendo. ¿Qué sentido tiene que en la iglesia las mujeres y aún los varones estén con mechones morados y mechones verdes y cosas que no tienen sentido? Es simplemente porque estamos codiciando lo que Egipto está promoviendo para vender los tintes de pelo y para hacer más ricos a los productores de cosméticos. ¿Cuántas cosas hay, amados, que nosotros como pueblo de Dios vivimos continuamente codiciando? Que queremos ser como aquellos que no tienen al Señor. La codicia es la raíz de muchos pecados y de muchos males. Y nosotros debemos de cuidarnos porque sabe que aún hay codicia de los dones espirituales. Muchas veces nosotros podemos codiciar los dones del hermano, cómo Dios usa al hermano. Y en lugar de gozarnos y alegrarnos de que Dios le está usando, empezamos a codiciar. ¿Y por qué no me pusieron a mí? ¿Y por qué no fui yo? ¿Por qué no me escogieron a mí? Y empezamos a codiciar, porque la codicia es madre de la envidia. La envidia es nada más la manifestación del pecado o de la iniquidad que se llama codicia. La codicia da lugar a la lujuria y muchas veces nosotros tratamos con el pecado de lujuria o aún con el espíritu de lujuria, pero realmente tenemos que tratar con la codicia del corazón. Amén. Gloria a Dios. Siga alabando a Dios entonces. Vamos a ver otro personaje de la Biblia, a quien mucho amamos y de quien mucho hablamos, David. David, el dulce cantor de Israel. David, el profeta. David, el rey, el de la triple unción. El que pudo comer de los panes de la proposición. El que derribó con honda y piedra al gigante Goliat, el que recuperó el arca del pacto de mano de los filisteos. David, ¿cuántos quisiéramos ser como David, verdad? Es alguien a quien sobre todo los ministros de alabanza pues admiran mucho. Pero David, aunque todos le hemos criticado por el pecado de adulterio, realmente lo grave no fue el pecado de adulterio. El problema de David fue la codicia de su corazón. Quiero parafrasearle un poquito
Sabemos que Dios le había dicho a David que podía tener muchas mujeres concubinas, muchas mujeres ahí en el palacio. Le había dado de todo, riquezas, posesiones, casas, terrenos, de todo. Y sin embargo, David, un día en que él tenía que ir a la guerra, en lugar de ir como rey, porque era el día que los reyes tenían que ir a la guerra, él delegó a alguien y él no fue. Y ese día él se levantó tarde. Y tras que se levantó tarde, él se fue a la terraza a pasearse. Y cuando estaba paseándose por el terrado, dice que vio al otro lado, a la otra casa vecina. Y esa era la casa de uno de sus generales del ejército, Urías, el Eteo. Y vio que estaba la mujer de Urías, Betsabé. Y ella estaba bañándose desnuda allá al otro lado. Y él, en lugar de reprender, en lugar de volver sus ojos a otro lado, él empezó a codiciarla en su corazón. ¿Por qué fue codicia? Porque él, teniendo su mujer, teniendo mujeres en el palacio, pudiendo tener muchas que Dios le había permitido, él estaba codiciando la que era ajena y la que no le pertenecía. Teniendo mucho, él desechó lo mucho, como lo hizo al principio el primer varón y la primera mujer en el huerto del Edén, y quiso aquello que le era prohibido. Y codició en su corazón a aquella mujer, a Betsabé. Y sabemos cómo después la concupiscencia dio origen al pecado. Él la mandó a llamar, se acostó con ella, manda a Urías Eteo al frente de batalla, hace todo lo imposible para que Urías muera y quedarse con la viuda, con la mujer de Urías. Ya sabemos que la consecuencia fue funesta. Betsabé quedó embarazada y él tuvo que llorar amargamente la situación de enfermedad de ese bebé hasta que el bebé murió. Pero Dios, cuando manda al profeta Natán para reprender a David, lo reprende por la codicia, no por el adulterio. Y Natán le hace una parábola y le hace un cuento, una narración y le dice: fíjate que había una vez dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía ovejas, tenía ganado, tenía pastos, tenía comida, tenía de todo. Pero el pobre solamente tenía una ovejita, la cual había cuidado toda su vida y la tenía ahí junto con sus hijos como si fuera parte de la familia. Era lo único que tenía. Pero pasó un viajero y entonces había que darle de comer al viajero. Y aquel hombre rico, en lugar de matar a una de las muchas que tenía para darle de comer al viajero, mató la única ovejita que tenía el hombre pobre. Y dice que Natán no había terminado de hacerle el relato cuando David entra enojado y le dice: pero ese hombre merece morir. Y Natán el profeta le dice: ese eras tú. Dios le está reprendiendo por la codicia. Si usted quiere puede verlo allí. En Primera de Samuel, aleluya, es Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 12, en el verso 7, de Segunda de Samuel 12, 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. O sea, Jehová lo está reprendiendo porque le menospreció a él como fuente de provisión y se tomó por su propia mano lo que no le correspondía porque hubo codicia en su corazón. Entonces es importante, amados, que nosotros podamos entender que lo que tiene que ser limpiado es lo interior del vaso, lo profundo del corazón, que toda codicia que esté en nuestro corazón tiene que salir. Tenemos que confiar en que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Necesitamos confiar que todas nuestras necesidades serán suplidas en Él, porque Él es suficiente y capaz. Nosotros podemos recordar en el Nuevo Testamento el caso de Judas. Ustedes dirán: bueno, el pecado de Judas fue traición. Judas, prácticamente por causa de él, Jesús fue crucificado, pero el pecado de Judas era codicia también. Si usted mira, cuando María de Betania llega para ungir a Jesús para la sepultura,
Sabemos que Judas estaba ahí con los otros discípulos, con los otros 11. Judas era el tesorero, él tenía ahí la bolsa del dinero. Y cuando aquella mujer llega para ungir al Señor con perfume y con aceite, Judas inmediatamente expresa la codicia de su corazón. Y le dice, ay, mira esta cómo está gastando este dinero en eso. Bien podría haberle dado de comer a los pobres. No era que Judas fuera tan generoso y tan caritativo que quería que los pobres comieran. Era que él tenía codicia en su corazón y quería que el dinero que María de Betania gastó o invirtió en comprar aquel perfume se lo hubiera dado a él para manejarlo como tesorero. Y eso era codicia. Tener más, tener más. El que es codicioso quiere tener más, aunque sea para almacenar. Y esa misma codicia fue la que llevó a Judas a vender a Jesús. Dice que lo vendió por unas cuantas monedas de plata. Pero esas monedas de plata no le dieron la satisfacción ni la felicidad. Se terminó ahorcando, ¿verdad? Compró un campo que se llamaba Céldama, que quiere decir campo de sangre. Pero él terminó ahorcándose ahí mismo porque eso no le podía dar la felicidad. Pero realmente lo que había en el corazón de Judas era codicia. Y eso fue lo que dio a luz el pecado de traición por codicia. Entonces Dios quiere que tratemos con lo profundo, con lo que está dentro, con lo que da a luz el pecado. Si usted quiere ver en el libro de los Hechos, y aunque en algunas de las enseñanzas o prédicas anteriores hemos hablado, en Hechos capítulo 5, hemos hablado de Ananías y Zafira, hemos hablado de su pecado santo, de que su pecado de mentirle al Espíritu Santo, y en verdad ese fue el pecado, pero lo que produjo ese pecado también fue codicia. Si usted mira en Hechos capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Puedes subrayarlo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué fue lo que Satanás puso en su corazón? Codicia. Cuando se vieron ellos con todo el dinero de la heredad, vino la codicia a su corazón y dijeron, no lo vamos a dar todo, nos vamos a quedar con una parte. Y retuvieron lo que pertenecía al Señor, a la obra y a los apóstoles. Y por causa de la codicia, que era el origen o la semilla, se produjo que mintieran al Espíritu Santo, que robaran al Espíritu Santo y por supuesto vino muerte. Ya sabemos lo que ocurrió. Pero la raíz y el origen fue la codicia del corazón. Quiero que veamos un consejo que Pablo le da a Timoteo. Pablo, hermanos, puede ir a 1 Timoteo 6. Yo puedo ver que Pablo fue un siervo, un apóstol que aprendió lo que era contentamiento. Pablo supo estar satisfecho con lo que tenía y con lo que Dios le daba. Si usted mira a través de las epístolas, a través de los escritos de Pablo, él aprendió a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Él aprendió a contentarse con lo que Dios le daba. Él nunca estaba deseando más de lo que tenía. Para mí Pablo es un ejemplo en este sentido. Yo no lo miro como un apóstol codicioso. Hermanos, hay peligros de que muchos de los ministerios grandes entre comillas, porque grande es solo Cristo, pero que se dicen grandes a los ojos de los hombres, sean derribados y caigan por causa de la codicia. Porque de pronto cuando ya somos reconocidos y cuando los nombres nuestros salen por allí en libros o salen en enlace o salen en la televisión internacional, entonces nos ponemos cuotas, nos ponemos precio. Entonces decimos, bueno, para ir a predicar o a ministrar necesito un hotel 5 estrellas, necesito una ofrenda mínima de $2,000, quiero que me den alimentación en lugares de mejor nivel y quiero para predicar un auditorio para 5,000 personas con aire acondicionado. Ay, la ofrenda de la última noche tiene que ser para mí. Yo nunca vi que Pablo hiciera tal cosa.
Pablo se iba con sus propios medios. Pablo se iba aún sin tener, y dice la Escritura que los tesalonicenses fueron los que muchas veces estuvieron aportando y sosteniendo su ministerio, porque iba a lugares donde ni ofrenda le daban, pero los tesalonicenses le suplían lo suficiente. Y es tal que Pablo tuvo que hacer redes. Él era remendador, él hacía tiendas de campaña, costuraba tiendas, hacía toldos, carpas, para poder terminar de sostener su ministerio. Él nunca fue gravoso a nadie más. Y yo no estoy diciendo con esto que Dios no quiera prosperar a sus siervos, yo sí creo. Pero hay una cosa que la Escritura dice, hermano: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El justo es Cristo, el justo por excelencia es Cristo. Y si Dios solamente le promete al justo que no va a mendigar pan y que no va a estar desamparado, Él no dice ahí: no he visto justo que no ande en Pathfinder, no he visto justo que no ande en Forerunner, no he visto justo que no tenga casa de 3 pisos. No dice nada de eso. Lo único que el Señor nos promete es que no nos va a faltar la comida, no nos va a faltar el sustento, no nos va a faltar la ropa y no nos va a faltar donde poner nuestra cabeza. Es lo único que Él promete para aquel que le sirve. Lo demás es añadidura. Pero si le tenemos a Él en los cielos, nada necesitamos en la tierra. Yo espero que lo creamos de verdad. ¿Lo cree de verdad? El pastor Rafael dice que él lo cree de verdad. Yo le creo que él lo cree. Yo le creo que lo cree porque lo vive. Pero vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí le dice Pablo a Timoteo, ¿cuál es la gran ganancia? Que la piedad vaya acompañada de contentamiento. Amado hermano, si no hay contentamiento en lo que tú estás haciendo, si no hay contentamiento en tu ministerio, si no hay contentamiento en tu servicio al Señor, no hay ganancia. Aunque te den ofrendas de miles, no hay ganancia. La mejor ganancia es que la piedad, que la obra justa, lo que tú hagas, vaya acompañada de contentamiento, porque entonces no te mueve la ofrenda, no te mueve la situación ni la circunstancia. Si no te dieron ofrenda, gloria a Dios, ni te acordabas, no ibas por eso. Pero si tenías contentamiento, vas a ser bendecido y entonces va a valer la pena servir al Señor. Si no, la piedad de nada sirve. Verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Yo estoy segura que nada nos vamos a llevar, ¿verdad? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, si puede usted subrayar eso, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo nunca olvido una enseñanza del apóstol Gerson Erchila que dice que 3 son los obstáculos de los ministerios hoy día: la dama, la lana y la fama. Por supuesto, para las ministros mujeres es el damo y no la dama, ¿verdad? Pero es la dama, la lana y la fama. Entonces la lana es una de las principales causas de caída de los ministerios. Pero el problema en sí no es el dinero no es malo. Lo que está en el corazón es lo malo. El problema es la codicia que está en el corazón. Qué tremendo cuando a veces van 3 personas a ministrar a un lugar y de pronto alguien, una hermanita ahí se acerca y le dice a una de ellas: hermana, yo sentí darle esta ofrenda. Y la otra que iba con ella vio de reojo y empieza a sentir codicia en su corazón. ¿Y por qué a ella le dan si ella no necesita? Y yo sí necesito. Qué terrible es la codicia del corazón, hermanos, que no nos permite estar contentos con lo que tenemos, sino que siempre estamos codiciando lo que no tenemos o lo que el otro tiene. Estamos a veces con interrogantes en nuestra mente. ¿Y por qué ellos que tienen dinero y a ellos no les cobran? Ellos tienen beca y no pagan. Y nosotros que sudamos, a nosotros nos toca pagar. Codicia en el corazón. Y la codicia es la raíz de muchos males. A usted no le interesa. A usted no le interesa cómo Dios
mueve las cosas, cómo es la justicia de Él. Usted no esté viendo lo que el otro tiene, ni deseando lo que aquel tiene, ni los privilegios, ni las prebendas del otro. Usted encuentre contentamiento en lo que tiene y en lo que Dios le ha dado. Si usted no se sacia, si usted no tiene contentamiento, si usted siempre está deseando lo que no le pertenece, nunca, jamás va a saciarse, nunca. Y puede ser que ande en bicicleta y está codiciando el carro de otro. Y cuando Dios le manda un carro, está codiciando el carro del otro. Y Dios le manda el carro, o usted lo obtiene y entonces está codiciando otra cosa y otra cosa. Porque el corazón codicioso nunca se sacia. ¿Y sabe qué es la codicia y el no saciarse? Menospreciar a Dios. Como le dijo el Señor a través de Natán a David. Cuando hay codicia en nuestro corazón, estamos menospreciando al Señor y su provisión. ¿No dijo el Señor que de nada estuviéramos afanosos? Que Él tenía cuidado de los lirios del campo y de las aves de los cielos. Y si Él tiene cuidado de ellos, ¿no tendrá cuidado de nosotros que le servimos? ¿No tendrá cuidado de nosotros que somos sus hijos y que Él es responsable por nosotros? Yo creo, hermanos, que lo que no tenemos es porque no lo necesitamos. Yo estoy convencida que lo que no tenemos es porque o no lo necesitamos o no lo sabemos administrar, y Dios, para que no caigamos, mejor no nos lo da. Pero cuando aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos, con lo justo, Él sabrá si nos promueve o nos prospera. Pero el problema está en el que quiere enriquecerse. El problema no está en la riqueza, sino en el que quiere enriquecerse, le dice Pablo a Timoteo. Cuando en nuestro corazón está el deseo de las riquezas, ese es el problema, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque muchos no ofrendan generosamente para la obra de Dios. Porque muchos no se desprenden para la obra del Señor. Porque solo quieren para sí, por la codicia del corazón. Porque quiero más para mí, no estoy pensando en el pueblo del Señor, no estoy pensando en la demás gente, no estoy pensando en la obra de Dios, quiero para mí. Hay dos instrumentos de labranza en la iglesia, la pala y el asadón. La pala es para dar, la pala da y el asadón es para acá. El codicioso es aquel que solo conoce el asadón, no conoce la pala. Yo espero que aquí todos tengamos pala y no asadón. Sí, yo espero que esta mañana podamos decirle al Señor que saque de nuestro corazón esa codicia del corazón engañoso. No queremos ser codiciosos, no queremos estar deseando lo que el otro tiene. Mire, los niños desde pequeñitos en la escuela, usted ve que si uno de ellos llegó con un borrador nuevo o con un bolsón nuevo o algo diferente, ahí están los otros niños codiciando que quieren aquello, porque está en la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero también debemos enseñar aún a nuestros hijos a tener contentamiento con lo que tienen. Uno de los grandes problemas, amados, en las escuelas es que cuando hay personas de diferentes niveles y estratos sociales y económicos, los niños sufren porque quieren tener lo que a otros les compran que ellos no pueden comprar. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a tener contentamiento con lo que Jehová Dios les provee y a no codiciar lo que otros tienen que ellos no pueden tener. Como padres tenemos responsabilidad. No podemos estar comprando a nuestros hijos tenis de marca, ropa de marca que cuesta 500 lempiras, 900 lempiras, aunque después no comamos una semana simplemente por codicia, por complacer la codicia del niño. No puede ser. Hermanos, si tenemos Capriza, si tenemos Van Heusen, si tenemos marcas, tenemos cosas que nuestro país produce y son buenas, ¿por qué vamos a codiciar? Eso es lo que el comercio ha hecho, promover la codicia del corazón del hombre. Eso es lo que hace el mercadeo, lo que hacen los anuncios de televisión. Hace lo mismo que se hizo en el huerto del Edén, que la mujer vio que era agradable, codiciable para obtener sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando del intelecto y del espíritu de Grecia, que ya hemos predicado sobre eso. Que esa es la raíz de los males de hoy día. Yo quiero que esta mañana, este día, podamos declarar que en el Señor podemos tener contentamiento. La palabra de Dios dice, o el salmista Asaf dijo, en Salmos 73, verso 25, si te tengo a ti en los cielos, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y si te tengo a ti, nada deseo en la tierra. Amén. Pudiésemos, quiero pedir a los hermanos de alabanza si pueden venir. Pudiéramos este día, hermanos, decirle al Señor
que limpie nuestro codicioso corazón. Podríamos decirle esta mañana al Señor que nos enseñe a estar contentos con lo que tenemos. Yo quiero esta mañana hacer un llamado, mi hermano. Quizá durante esta semana usted ha estado sufriendo porque no tenía dinero para tal cosa, sufriendo porque usted quiere hacer algo que otros van a hacer pero que no está en su capacidad de hacerla. Quizá usted ha estado codiciando algo durante estos días. Aún como ministerio pudiéramos ser codiciosos. Cuando vamos a otra iglesia y vemos que tienen sillas Pullman o que tienen aire acondicionado y nosotros no lo tenemos, podemos entrar en codicia. Yo sé que el calor está fuerte, pero tenemos en la medida que Dios nos va supliendo y nos provee. Y podemos decir que hemos mejorado y que hemos avanzado, y en la medida que Él está con nosotros iremos mejorando. Pero si usted reconoce que ha entrado en codicia y a veces hasta en aflicción por no tener, entonces yo quiero hacerle un llamado. Muchas veces hay personas que entran en grandes deudas y en grandes jaranas y en grandes problemas porque hacen tratos o hacen inversiones que están fuera de su capacidad, y eso es codicia. Cada quien sabe cuál es su límite, cada quien sabe cuál es su nivel, cada quien debe de saber cuál es su ingreso, cuál es su presupuesto y qué puede o qué no puede tener. Entonces no hay ningún problema. Dijo el Señor: pobres siempre tendréis. Yo sé que el Señor quiere que en la medida que prospera nuestra alma y la codicia vaya saliendo del corazón, podamos ser prosperados materialmente, yo no lo dudo. Pero hasta que tengamos contentamiento, porque tenemos comida y tenemos abrigo. ¿Cuántos han olvidado tal vez darle gracias al Señor porque tuvieron un bocado para llevarse a la boca? No estoy hablando de una oración religiosa, el Señor bendice los alimentos y las manos que lo prepararon. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un sentir genuino del corazón, de tener gratitud y contentamiento, porque Él nos sustentó este día, como sustenta a los pajarillos, a las aves de los cielos y a los lirios del campo. Estoy hablando de una gratitud genuina, porque Él suple, porque Él es el Dios de toda provisión y no podemos menospreciarle a Él. Amado, si usted cree que su corazón necesita ser limpiado de codicia, yo le invito a venir al altar, y yo la primera que estoy aquí adelante para pedirle a Él que limpie el interior del vaso. No queremos lidiar solamente con la deuda, con la jarana. No queremos lidiar, hermanos, con los acreedores que nos buscan. Queremos que Dios trate con la raíz del corazón. Queremos que cada quien se ubique en el lugar y la posición donde está y no pretenda tener más de lo que en este momento tiene, sino que esté contento y satisfecho con lo que puede. Hermano, si usted solo tiene para comer arroz y frijoles, no pretenda comer filete. No codicie lo que no puede tener. Cuando tenga contentamiento con lo que tiene, el Señor le añadirá, el Señor le proveerá, el Señor le prosperará. Hermano, si usted no tiene la capacidad para que sus hijos estén en una escuela privada, conténtese con poderlos enviar a la escuela pública oficial. Y cuando tenga contentamiento, el Señor le añadirá. No pretenda por codicia vivir a un nivel que no le corresponde. Bendecimos a Dios esta mañana. Podemos decirle: quiero tener contentamiento en ti, Señor. Si te tengo a ti en los cielos, nada deseo, nada necesito en la tierra. O declare que el Señor es su pastor. Y si verdaderamente usted es su oveja y Él es su pastor, nada le faltará. Nada le faltará. Teniéndolo a Él, Él es la provisión de todo. Él es la fuente del amor, Él es la fuente de paz. No le importe lo que los demás le dicen. No le importe. Quizá como hijo de Dios algunos te van a decir: ya no tenés ambiciones, sos un acabado, ya no tenés metas. No estoy hablando de eso. Usted debe de tener metas y proyectos, pero no debe querer enriquecerse, sino querer agradar a Dios y tener contentamiento en lo que Él le ha provisto. Oh, adórele a Él, porque Él merece ser adorado. Adórele a Él y comience a darle gracias por lo que tiene, por lo que Él le ha dado. Comience a darle gracias por el alimento, por la comida, por el abrigo. Tóquese la ropa que anda puesta y dele gracias por esa ropa. Hermano, si usted ya parece retrato, si parece uniforme porque solo tiene 3 vestidos, tiene 3, más que Jacob, más que los que anduvieron por el desierto. Dele gracias a Dios por eso.
Quizás sus zapatos ya tienen agujeros. Levántelos y mire la suela y comience a darle gracias a Dios, porque todavía no anda descalzo. Comience a darle gracias por lo que tiene. Cuando usted exprese contentamiento, usted verá la bendición. Si tiene un medio de transporte, si tiene una bicicleta, dele gracias al Señor. Si tiene un carro que tiene que empujarlo, dele gracias a Dios por él. Muchas veces creemos que lo merecemos todo y decimos: yo soy hijo del rey, tengo que andar de otra manera. Yo no sé si usted de verdad se merece todavía andar como rey o como príncipe. Primero andemos como anduvo Jesús y Él nos moverá. Él nos llevará como Él quiera, pero primero tengamos contentamiento. Si sus hijos tienen calzado y tienen vestido, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por la salud, por la vida, por la bendición, por la unción, por la salvación tan grande. Y si podamos de nuevo hoy sí con convicción decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Declárese oveja del Señor en este día. Declárese oveja mansa del Señor. Él entonces será su pastor y puede tener la certeza de que absolutamente nada le faltará.